tienes más de 45 años y tu dinero sigue en el banco, parado, cada año que pasa sin moverse, pierde valor, no por culpa tuya, por culpa de la inflación. Invertir ya no es una opción para el futuro, es una necesidad para mantener tu libertad. En 2015, esos 100 euros compraban lo que hoy cuesta casi 130 euros. Y en 2005, esos mismos 100 euros te daban para el doble de compra en el supermercado. Si tu dinero no crece, se encoge. Si tienes más de 45 años y tu dinero está en el banco sin hacer nada, estás perdiendo valor sin darte cuenta. La inflación funciona como un impuesto invisible. Cada año, las cosas suben de precio, pero tu dinero no sube con ellas. Y si no haces nada, lo que hoy vale 10.000 euros, mañana no pagarán lo básico. Eso es lo que pasa con tus ahorros si están parados, por eso invertir no es una opción. Es la forma de que tu dinero siga teniendo sentido mañana. Ahora escucha esto. En España, los expertos recomiendan tener ahorrado a los 45 años entre 2 y 3 veces tu salario anual. Eso supone que, si ganas 25.000 euros al año, deberías tener al menos 50.000 euros ahorrados. Y lo ideal serían 75.000 euros o más. Pero la realidad es muy distinta. Más del 60% de los españoles entre 40 y 60 años no tienen ni la mitad de ese ahorro. Y un 30% apenas llega a los 5.000 euros disponibles. ¿Y sabes por qué esto es tan grave? Porque si ese dinero no está trabajando para ti, la inflación se lo está comiendo. Tener dinero ahorrado suena bien, pero si está parado es como tenerlo en un congelador que pierde frío cada día. Los bancos no te dan casi nada, y sin darte cuenta, tu dinero vale menos cada año. Entonces, ¿qué deberías hacer? Invertir, no en acciones especulativas, sino en fondos indexados, ETFs globales o incluso renta fija si quieres empezar más seguro. Lo importante no es cuánto inviertes, es que lo hagas mes a mes sin falta, porque lo que no se mueve, se pierde. Hoy, más que nunca, invertir no es una opción, es una necesidad si quieres mantener tu libertad financiera en los próximos 15 o 20 años. Y no necesitas 500 euros al mes, con 50 bien invertidos puedes lograr mucho más de lo que imaginas. Solo necesitas entender cómo dar el primer paso. Invertir después de los 45 no es tarde, pero no puedes esperar más. Lo primero es el cambio de mentalidad para entender esto. Invertir no es solo para ganar más. Invertir es también una forma de ahorrar con sentido para mañana. No se trata de poner tu dinero en piloto automático y esperar que crezca solo. Se trata de cambiar tu relación con el dinero, dejar de pensar solo en el presente y empezar a preparar el futuro, aunque no sepas con certeza cómo será. Porque si no empiezas tú, nadie lo va a hacer por ti. Invertir a partir de los 45 no significa que no puedas usar ese dinero. Significa que lo estás reservando para ti en tu mejor momento. Y si dentro de 8 años tienes un problema de salud, y si quieres dejar de trabajar antes de los 65, y si un hijo necesita ayuda y no tienes liquidez, todo eso puede pasar. Y si no tienes una base, te va a tocar correr. Por eso, este tipo de inversión debe tener dos caras, una parte que crece a largo plazo y otra parte que te da tranquilidad si algo cambia. Por eso hay que pensar en flexibilidad, no solo en rentabilidad. Por eso hay que dejar de pensar esto no es para mí y empezar a pensar qué parte de lo que gano puede trabajar para mí sin que me falte ahora. Y si tuviera 30 años, ahora imagina que tienes 30 años y haces esto mismo. Inviertes 100 euros al mes desde los 30 hasta los 65, sin hacer nada más, con una rentabilidad media del 6%. Tendrías cerca de 100.000 euros, con el mismo esfuerzo que tú harías ahora con 150 euros por mes desde los 45. Pero no se trata de compararse, se trata de entender que aún tienes margen, pero cada año que pasa el precio sube. Y si tú no tuviste esta oportunidad antes, asegúrate de que la siguiente generación sí la tenga. Invertir después de los 45 no es correr para recuperar el tiempo perdido. Es decidir que tu futuro no va a depender de la suerte. ¿Cuánto deberías invertir al mes si tienes más de 45 años? ¿Por qué es importante esta pregunta? Si tienes más de 45 años, seguramente ya no estás pensando en ganar millones. Estás pensando en algo más valioso, libertad, tranquilidad y control sobre tu futuro. La pregunta no es solo cuánto puedes invertir, sino cuánto necesitas invertir para que tu futuro no dependa de nadie. ¿Cuánto tiempo te queda? Si tienes 45 o más aún estás a tiempo. Pero el factor más importante ya no es el interés compuesto, es el tiempo que te queda por delante. A diferencia de quien empieza a los 25, tú no puedes permitirte no ser constante. Por eso necesitas una hoja de ruta clara. Y empieza con este cálculo. Si solo puedes invertir 30, hazlo igual, porque lo importante no es la cantidad, sino el hábito. El verdadero poder está en automatizar la inversión y no fallar ningún mes. Y si te cuesta, piensa en esto, ¿puedes vivir sin un par de suscripciones? ¿Sin renovar el móvil este año? ¿Sin comer fuera un par de veces al mes? No es sacrificio, es prioridad. Y si empiezas más tarde, no pasa nada. Lo importante es saber que estás construyendo algo para ti, no para mañana, sino para dentro de 10 o 15 años.
Si hoy tienes 50, aún puedes tener 15 años por delante. Y si inviertes bien, aunque sea con 100 euros mes, podrías llegar a más de 30.000 euros para tu jubilación. No es una fortuna, pero sí es la diferencia entre tener opciones o depender de otros. Págate a ti mismo primero. No esperes saber si sobra dinero a final de mes. Aparta tu inversión mensual el día que cubres. Tip: automatiza una transferencia ese mismo día a tu fondo broker. Hazlo 3 meses seguidos y tu cerebro ya lo tomará como normal, como una factura más, la factura de tu tranquilidad futura. Invertir a los 45 no es una carrera contra el tiempo, es una declaración de principios. Yo decido cómo quiero vivir mi mañana. ¿En qué invertir? Este capítulo responde a la gran pregunta que todos se hacen cuando quieren empezar. Vale, ya sé que tengo que invertir, ¿pero en qué? Y aquí es donde la mayoría se bloquea. Hay millones de opciones y eso paraliza, pero la clave no está en elegir el fondo perfecto. La clave está en elegir uno bueno, diversificado y que no te quite el sueño que necesitas tú ahora, a tu edad. Lo que buscas no es jugar a ser trader, lo que buscas es seguridad, rentabilidad moderada, baja comisión y tranquilidad de que tu dinero crece aunque tú no estés pendiente. Por eso, los dos vehículos más adecuados son fondos indexados, ETFs diversificados, uno fondo indexado global. Los fondos que exigen índices como el MSCI World o el FTSE Global All Cap invierten en cientos de empresas de todo el mundo. Dos DET sólidos y fáciles de seguir. Si prefieres ver tu dinero moverse en tiempo real y tienes cuenta en un broker, los ETFs te permiten invertir en índices con gran liquidez. Evita esto si empiezas tarde. No te metas en acciones individuales. No busques el próximo Amazon. No caigas en promesas de rentabilidad rápida. No dejes tu dinero parado en el banco esperando a entender mejor. Lo perfecto es enemigo de lo perfecto. Elige uno, empieza y luego mejoras. Si vas a empezar y no sabes por cuál, elige un fondo indexado global con baja comisión y aportación mensual automática. Por ejemplo, el Vanguard Global Stock Index Fund o el Amundi MSCI World. Y si tienes más de 55 años y te interesa mayor estabilidad, puedes combinarlo con un fondo conservador de renta fija o un ETF más defensivo. Invertir bien no es adivinar el futuro, es construirlo con calma, constancia y las herramientas adecuadas. Automatiza tu inversión y olvídate de todo. ¿Por qué automatizar? Porque la mayoría de la gente no falla por falta de dinero, falla por falta de constancia. Y si tienes más de 45 años, cada mes cuenta. No puedes permitirte perder tiempo pensando si este mes inviertes o no. La solución es simple. Automatiza tu inversión y no vuelvas a pensarlo. ¿Cómo se automatiza una inversión? Con 2 pasos sencillos. Elige un fondo indexado o ETF sólido como explicamos en el capítulo anterior. Activa una transferencia automática mensual desde tu cuenta al fondo. Ya está. Cada mes estarás construyendo tu futuro sin esfuerzo. Y si no te manejas bien con Epso Tecnología, no pasa nada. Si ya has pasado los 50 y no te sientes cómodo con Epso Brokers, puedes hacerlo directamente desde tu banco. Casi todos los bancos ofrecen fondos indexados con aportaciones periódicas, un servicio de inversión gestionada aunque algo más caro, la posibilidad de hablar con un asesor para dejarlo todo preparado. ¿Es más caro? Sí. Puede que pagues más comisión, pero ¿qué estás ganando? Tranquilidad, seguridad y sobre todo constancia. Más vale invertir pagando un poco más que no invertir por miedo. Si te sientes cómodo con lo digital, Mi Investor es una de las mejores opciones. Si prefieres tratar con personas, habla con tu banco y pregunta por fondos globales con TR bajo menos de 0.50%. Como marcarte un objetivo realista para tu jubilación aunque empieces tarde. ¿Cuál es el problema habitual? Cuando alguien empieza a invertir tarde, comete uno de estos errores, cree que ya no hay tiempo. Se marca un objetivo inalcanzable, quiere 2.000 euros mes sin saber cuánto cuesta eso, o simplemente invierte sin saber para qué lo hace. Y lo peor de todo, no pone una fecha clara ni una cantidad específica como meta. Paso 1. Elige tu meta. ¿Cuánto dinero necesitas cada mes para vivir bien en la jubilación? No es una cifra mágica, pero la mayoría de expertos coinciden. Paso 2. ¿Cuántos años te quedan para conseguirlo? Haz cálculos realistas. Ejemplo, si tienes 47 y quieres retirarte a los 62, tienes 15 años. ¿Cuánto antes empieces? Más fácil será, pero incluso si solo quedan 10 años, puedes hacer más de lo que crees. Paso 3. ¿Cuánto necesitas aportar cada mes? Veámoslo con un ejemplo realista. Supongamos que inviertes en un fondo global con un retorno medio del 6% anual. En 20 años aportando 150 euros mes podrías llegar a obtener entre 60.000 o 70.000 euros. Reglas para mantener el foco. No te compares con otros. Compara contigo del año pasado. Piensa en ingresos pasivos, no en ser millonario. Automatiza la aportación. No lo pienses. Hazlo. Revisa tu plan un mes al año. Ajusta según tus ingresos y evolución. Empieces cuando empieces. Lo que importa es que termines mejor de lo que habrías terminado y no hubieras hecho nada.
Tu jubilación no depende de tu edad, depende de tus decisiones desde hoy. Aviso importante. Este contenido es educativo, no constituye una recomendación personalizada de inversión. Tú eres el responsable de tus decisiones. Y nosotros estamos aquí para ayudarte a entender mejor tus opciones. Si este video te ha ayudado, suscríbete y comparte este capítulo con alguien que aún cree que es demasiado tarde para empezar. Y si quieres ver ejemplos, tablas y contenido exclusivo, tienes el enlace al canal de Telegram abajo en la descripción. Recuerda, el dinero que no se mueve pierde valor. Actúa hoy, no por ti de ahora, sino por el tú de mañana. Nos vemos en el próximo episodio, aquí, en Clave 1, donde te enseñamos a invertir sin complicarte la vida.